Primera de Corintios, capítulo 12, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12. Y le voy a pedir de favor que por un minuto se pongan de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a estar leyendo del versículo 4 al versículo 11. La palabra de Dios dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Padre, gracias, Señor, por esta mañana tan linda, Señor, que nos dejas venir a adorarte, como dice mi hermano Jonathan, con todo nuestro ser, con intelecto, nuestras emociones, todo lo que somos nosotros, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Y te pido que bendigas tu palabra, Señor. Has salado a este pecador y solamente déjanos escuchar la voz, tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La semana pasada vimos que el apóstol Pablo hace 2 semanas, inició el capítulo 12 de los Corintios con un poco de sarcasmo en el versículo 1. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y vimos que en el versículo 1 la palabra dones no aparece en el original, así es que literalmente dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Había hermanos que se creían espirituales dentro de la congregación debido a los dones notorios que habían recibido de parte de Dios. Pero vimos que los corintios estaban abusando sus dones espirituales y parecían más una adoración pagana que una adoración de parte de Dios. Miren el versículos 2 y 3. 1 Corintios 12, versículos 2 y 3. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ellos estaban yéndose a unos éxtasis, como cuando eran paganos. Habían traído sus conceptos de adoración pagana dentro del culto de la iglesia. Ellos pensaban que estaban profetizando de parte de Dios, pero en realidad estaban siendo guiados por otros espíritus, por demonios, como cuando eran paganos. Y en nuestro pasaje del día de hoy, del versículo 4 al 11, veremos cómo el apóstol Pablo explica sobre la diversidad de dones que hay dentro de la iglesia y los ministerios, diversidad de dones y ministerios que hay dentro de la iglesia, dados por gracia para edificación de la congregación. En Corinto, tristemente, aún los dones espirituales se habían convertido en una ocasión para la carne y para crear división y contiendas dentro de la iglesia. De los capítulos del 12 al 14 hay una repetición constante de profecía y lenguas. Pues parece ser que los corintios estaban sobreenfocando en estos dones, en las lenguas y en profetizar. Se estaban enfocando tanto que llegaban a menospreciar a las personas que no tenían esos dones. Es decir, había un grupo dentro de la iglesia que se creía un elite espiritual.
Ellos pensaban que eran superiores por tener dones más notables. Y no está muy lejos a lo que pasa el día de hoy en muchas iglesias carismáticas. En estas iglesias vemos muy comúnmente que las personas que según ellos hablan en lenguas, que creen que las lenguas todavía son practicadas el día de hoy y poseen esos dones, se nominan como más espirituales que el resto de la congregación. Es decir, los que dicen haber experimentado el don de lenguas son considerados el élite espiritual dentro de tal iglesia. En dichas iglesias también es común que estas personas que se dominan como más espirituales empiezan a hablar de revelaciones extrabíblicas y sueños y dar testimonio de su superioridad en comparación con los otros hermanos. Los hombres carnales llegan a pensar que si tuvieron un sueño de parte de Dios simplemente porque comieron mucho antes de dormir. El hombre siempre busca pervertir las cosas de Dios y esto incluye los dones espirituales. Con una simple visita a una iglesia carismática, aunque no lo recomiendo, se darían cuenta del excesivo enfoque que ocurre en algunos dones y la perversión de ellos. Lo que vemos manifestarse en esas congregaciones no es el Espíritu Santo de Dios que trae dominio propio y orden, sino otros espíritus. Y este era el caso en la iglesia primitiva de los Corintios. En una iglesia que todavía existían los apóstoles, los profetas, y también en ese tiempo había dones de sanidad, lenguas y milagros. Pero como estudiamos el jueves en la clase del pastor Melvin, en el estudio inductivo de Efesios, vayan a Efesios capítulo 2, versículo 19, Efesios 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Como vimos el jueves, estos oficios de profetas y apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Es decir, el fundamento solamente se ponía una vez y se edificaba sobre ellos. Y al igual, los dones milagrosos cesaron con estos oficios. Pero como ya vimos, dentro de la iglesia empezó a surgir, cuando sí existían los dones milagrosos, en la iglesia de los Corintios empezó a surgir división, porque ellos empezaron a creer que los hermanos con dones más notorios, como el de profecía y lengua, eran porque eran más espirituales. Y el apóstol Pablo nos dirige la atención a este problema, llevándonos a la doctrina de Dios. Miren el versículo 1 Corintios 12, versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Quiero que noten, que pongan atención al lenguaje trinitario de Pablo. Miren el versículo 4. Diversidad de dones, mismo Espíritu. Versículo 5, diversidad de ¿qué? Ministerios, mismo Señor, refiriéndose a Jesús, que dice la Escritura, que si confesares que Jesús es el Señor, traducido curios en griego, en español es Señor, diversos dones, diversos ministerios, y miren el versículo 6, diversas operaciones, mismo Dios, Espíritu, Señor, Jesús, mismo Dios, Dios el Padre. Y aquí Pablo nos dirige a la doctrina de Dios. ¿Y por qué nos dirige a la doctrina de Dios? Porque hay un solo Dios en tres distintas personas. Un solo Dios compartida en tres distintas personas. ¿Cómo es posible? Porque Dios es espíritu, como dice Juan 4:21.
24. Pero ¿por qué Pablo nos lleva a hablar de la Trinidad en un caso donde hay división dentro de la iglesia? Bueno, porque al igual que hay un solo Dios, pero tres distintas personas, el punto de Pablo es que hay un solo Dios, pero diversos dones dentro de la iglesia. Y a través de Corintios, vayan a 1 Corintios capítulo 8, el versículo 5. 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 5. A través de Corintios vemos este lenguaje trinitario de Pablo. 1 Corintios 8, versículo 5. No vayan ahí, pero en Deuteronomio 6:4, ya hemos visto antes, es lo que Israel conoce como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Era algo que recitaban constantemente los israelitas. Y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 8, versículo 5, se podría decir que tenemos el nuevo Shema. Versículo 5 dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿El quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Y un quién? Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora noten que dice un solo Dios, el Padre, y luego dice y un Señor, y la frase Señor es la que se utiliza para traducir Jehová del hebreo al griego. Entonces diciendo, hay un solo Dios, dos distintas personas. Nuestra religión, hermanos, es una religión trinitaria. Ponen su lugar ahí y vayan a Romanos capítulo 1 y miren el versículo 1. Ponen su lugar ahí y vayan a Romanos capítulo 1 y miren el versículo 1. En Romanos 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de ¿quién? Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de ¿quién? De Dios. Ahora, si tú estás escribiendo algo y pones el nombre de otra persona antes de Dios, soy esclavo de otra persona y no de Dios, es blasfémico. Simplemente esto es posible sin ser blasfemia si Jesucristo es Dios. Dice: el siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios, versículo 2, el que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de ¿quién? De su Hijo, nuestro ¿quién? Señor, que traducido del hebreo al griego es Jehová, Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu ¿de quién? Santidad, por la resurrección entre los muertos. El evangelio de Dios acerca de su Hijo, quien vino a morir en la cruz y fue resucitado a los muertos por el Espíritu Santo. Lenguaje trinitario. Somos una religión trinitaria. Vayan a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de quién? De Dios. Y luego miren el versículo 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, que en el Antiguo Testamento se traduce como Jehová, el griego Kurios, y por el Espíritu de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Noten el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? De Cristo. Miren el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? El Espíritu Santo. ¿Son de Cristo o son del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios, y que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Y Pablo quiere decirnos que al igual que hay tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios, así hay distintos dones dentro de la congregación. Eso es algo profundo. Hay tres distintas personas, un solo Dios, hay muchos dones que provienen del mismo Dios. Es el punto que quiere establecer el apóstol. Estaremos
dividiendo este pasaje en 3 puntos. El número 1 es diversidad de dones. Número 2, diversidad de ministerios. Y número 3, diversidad de operaciones. Y el punto número 1 es diversidad de dones. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dios ha equipado a su iglesia con distintos dones para edificación de los santos. Y esto no era la excepción dentro de la congregación de los corintios. En el versículo, no vayan ahí, pero en 1 Corintios 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de que tal manera que nada os falta en ningún don. Dentro de la iglesia, Dios había distribuido de una variedad de dones que puede ser traducido como gracia. Habilidades sobrenaturales dadas por Dios para equipar a los santos. Estos dones no deben ser confundidos con los talentos. Los talentos son habilidades naturales que tanto creyentes y no creyentes poseemos. Un talento puede ser el cantar, el componer música, el escribir, el pintar arte, el cocinar, el ser un buen atleta, el tocar un instrumento. Y creo que yo llegué tarde a la repartición de los talentos, y especialmente el de cantar. Pero esto no debe ser confundido con los dones. Un don en la Biblia es distinto a un talento. Una persona que no nace teniendo un don. Puede nacer teniendo un talento, pero no un don. Una persona no puede aprender un don, pues estos dones son un regalo no merecido de parte de Dios. Y todos los que son creyentes, que han puesto su fe en Cristo, se les ha sido dado un don. Miren 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A veces personas pueden decirle a otra persona que habla muy bien en público que él debería ser predicador. El hablar bien en público es un talento y no es un don. Por lo tanto, solo porque una persona habla bien en público no significa que éste debería ser predicador, si no tiene el don de enseñanza. Y hay muchos hombres el día de hoy que se meten al ministerio simplemente porque pueden hablar bien en público sin tener el don de enseñanza. Pero en comparación, cuando Dios le da un don a alguien, esta persona puede ser un tartamudo y tener el don de enseñanza, así como lo hizo con Moisés, Jeremías y otros portavoces de Dios. Por lo tanto, un don es una habilidad sobrenatural que Dios da a cada creyente por medio de su Espíritu Santo para que éste sea de edificación para la iglesia. ¿Cuáles son algunos de los dones que Dios da a su iglesia? Bueno, tenemos 2 listas. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Romanos capítulo 12 y el versículo 6. Romanos 12, versículo 6. El versículo 6 dice, Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, el don, también puede ser traducido gracia, que nos es dada, si el de profecía, o sea, conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El de profecía es un don de comunicar la palabra de Dios públicamente. Antes se podía referir a una persona que hablaba de una revelación extrabíblica, una revelación directa de parte de Dios. Pero el día de hoy que ya tenemos las escrituras completas, tenemos el canón cerrado, las escrituras, tenemos reconocidos los libros que Dios inspiró, los 66 libros que tenemos en nuestras Biblias, se puede referir a una persona que utiliza la Biblia para proclamar el mensaje de Dios de manera pública. No vayan ahí, pero en 1 Corintios 14, 3 dice, pero el que profetiza
habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, versículo 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán, estáis loco? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora noten la similitud de profetizar. El corazón de la persona es descubierto delante de Dios. Es convencido por el pecado y cae en arrepentido. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: si hablan en lenguas, no los van a entender. Pero si profetizan de parte de Dios, el mensaje de Dios, van a caer los incrédulos convencidos de que hay un Dios. Van a entender el mensaje y se van a arrepentir. Ahora, el lenguaje utilizado aquí es muy similar al de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filas, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en 1 Corintios 14, su corazón era descubierto delante de Dios. Entonces, muy probablemente se refiere a las dos. Se refiere a tener un don de revelación sobrenatural directa de Dios en los tiempos antiguos, y también se refiere a ser el portavoz de la palabra de Dios el día de hoy. Versículo 7. O si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. El de servicio viene de la palabra griega diácono, pero aquí no se refiere al diácono de la iglesia, sino a cualquier persona que sirve o ayuda dentro de la congregación. El que enseña, así como Apolos, es una persona que tiene un don sobrenatural para enseñar la palabra de Dios con claridad. En Hechos 18:24, no va ahí, pero dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. En el versículo 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, el don de enseñanza es una persona que tiene una habilidad sobrenatural para claramente impartir la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Exhortar se refiere a una persona que tiene un don sobrenatural para consolar a los demás. En Hechos 4:36 se utiliza para describir a Bernabé. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Entonces, una persona que consuela a los demás es una persona que exhorta. Su carácter es de animar a los demás por este don que posee de Dios. Pero también se utiliza para una persona que tiene una facilidad de corregir a los demás. Una habilidad sobrenatural para corregir a los demás y animarlos a vivir correctamente para Dios. Nomás no vayan a decir que todos tienen el don de exhortación. Esta de exhortación también se utiliza de un predicador. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. También dice que el don de ¿qué? El que reparte. En Romanos capítulo 12, versículo 8, dice: el que reparte. El que Dios le ha dado un corazón generoso. Esta persona, Dios le ha bendecido para que bendiga a los demás de una manera sobrenatural. Es similar a lo que dice el texto en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora es un mandato para todo cristiano, pero esta persona que tiene el don de repartir, tiene un deseo sobrenatural de ayudar a los santos, de dar, de donar, regalar, bendecir a los demás. Tiene un corazón por los otros hermanos de la congregación. El que preside, este es uno que lidera constantemente. Estas personas usualmente son líderes en la congregación, pero no necesariamente lo son. Pueden ser personas
No necesariamente tiene que ser un pastor o un diácono, sino que tiene un don de liderazgo. La gente lo sigue porque tiene la habilidad sobrenatural de tomar decisiones como líder y guiar a la iglesia. El que hace misericordia, esta persona refleja la misericordia de Cristo de una manera sobrenatural. Le gusta visitar a los enfermos, a los ancianos, visitar a los pobres y a los huérfanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. 1 Corintios 12, versículo 8. ¿Me acompañan ahí, por favor? El versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Hay una gran diferencia entre la lista que vimos en Romanos a la lista que vemos en Corintios. En Romanos parece que todos los dones son vigentes. Pero miren la lista de Corintios, dice palabra de ciencia, un don especial de fe, dones de sanidades, dones de hacer milagros, otro de profecía, discernimiento de espíritus, lenguas y interpretación de lenguas. Entonces la lista que vemos en Corintios es muy distinta a la que vemos en Romanos. Miren la primera que dice el versículo 8, la palabra de ¿qué? Sabiduría. Uno le ha dado la palabra de sabiduría y la palabra de ¿qué? Ciencia. Ahora le dice la Escritura que todos tenemos sabiduría por medio del Espíritu Santo. No vayan ahí, pero 1 Corintios 2, vayan ahí pues, 1 Corintios 2, versículo 7. 1 Corintios 2, versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el ¿qué? Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces no significa la sabiduría que Dios le da a todo creyente. Entonces, ¿qué significa? 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. 1 Corintios 13, versículo 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esta sabiduría era para entender los misterios de Dios, un conocimiento y una sabiduría sobrenatural. Desde los tiempos antiguos, Dios levanta a hombres y les da la sabiduría que ellos necesitan para cumplir su ministerio. Ahora, aunque este don ya no está vigente, lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 31, versículo 3, no vayan ahí, pero dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para entregarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Cuando Dios le pidió a Moisés que preparara el santuario, Él levantó a hombres y el espíritu de sabiduría para que ellos pudieran cumplir su ministerio. Y los corintios abundaban en esta sabiduría y en este conocimiento sobrenatural. En 2 Corintios 8, 7, no vayan ahí, pero dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Ellos eran conocidos por ser abundantemente sabios en conocimiento y estar llenos de fe. El versículo 9, 1 Corintios 12, versículo 9, habla del don de fe. Ahora, este no es el don de fe que tiene todo creyente, porque el don de fe precisamente lo tiene todo creyente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. Pero este don de fe probablemente es un don, no tenemos muchas referencias en la Escritura, pero otra vez 1 Corintios 13:2 lo menciona. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, ahora está hablando en exageración, pero vemos que es una fe sobrenatural, una fe para cumplir un ministerio de parte de Dios. Y el versículo 9, 1 Corintios 12, versículo 9, dones de sanidades. Vemos estos dones en el inicio de la iglesia, en el fundamento de la iglesia, cuando aún la sombra de los apóstoles pasaba y la gente era sanada. Vayan a Hechos capítulo 5, versículo 15. Hechos 5, versículo 15. Ya voy a la mitad de mis notas. Como descansamos una semana, me salieron más páginas. Hechos 5, versículo 15. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero como ya vimos, el fundamento de la iglesia eran los apóstoles, y muchos de estos dones eran atribuidos a ellos. Segunda de Corintios 12:7 nos dice que no siempre es la voluntad de Dios sanar a una persona. Cuando Pablo le pidió a Dios 3 veces, Dios le contestó, bástate de mi gracia. 1 Corintios 12, versículo 10, los milagros. Vemos que en la iglesia primitiva también había hombres que tenían el don de hacer milagros. En Gálatas 3:5, no vayan ahí, pero dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Acompáñame a Hebreos capítulo 2 y el versículo 3. Los milagros eran necesarios en el primer siglo para testificar que Dios había iniciado el programa de la iglesia. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada? ¿Nos fue qué? Confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales y pródigos y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Estos dones eran testimonio, eran confirmación de parte de Dios que el programa de la iglesia había iniciado. El fundamento de la iglesia se puso una vez y para siempre, y ya no está vigente esos dones el día de hoy. 1 Corintios 12:10 dice, el de profecía, que ya mencionábamos, es hablar de parte de Dios para edificar a la congregación. El discernimiento de espíritus, versículo 10, 1 Corintios 12:10, es una habilidad sobrenatural para identificar si algo venía de parte de Dios o no. Similar a lo que vemos en 1 Corintios 12, versículo 3, que dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Muchos hermanos estaban profetizando en la congregación, y ellos tenían que poder discernir quién era de Dios y cuál no era de Dios. Lenguas, versículo 10. 1 Corintios 12, versículo 10, habla de las lenguas. Y aquí no está hablando de lenguajes intangibles, sino lenguajes entendibles. Por eso 1 Corintios 12:2 dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos? No es el éxtasis que vemos en las congregaciones el día de hoy. Miren 1 Corintios 14, versículo 9. 1 Corintios 14, versículo 9. 1 Corintios 14, versículo 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de ¿qué? De idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Una habilidad sobrenatural de hablar lenguajes que uno nunca estudió. Y veremos más en los próximos capítulos sobre las lenguas. Interpretación de lenguas, 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno ¿qué? Interprete. Interpretación de lenguas. Dones que ya no vemos, pero que eran muy necesarios para establecer el fundamento de la iglesia en el primer siglo. Y vemos que no es nada como lo que vemos el día de hoy dentro de las iglesias. Pero el punto de Pablo, ¿todavía están despiertos todos? El punto de Pablo es establecer que a pesar de que había una diversidad de dones, y había dones milagrosos, dones sobrenaturales en donde la gente hacía milagros, sanidades y hablar lenguajes que no conocían, que el poseer uno de estos lenguajes no te hacía más espiritual que otra persona. Y llegó a haber un grupo que se conocía como el elite espiritual. A los espirituales, como vemos en 1 Corintios 12:1, se les refiere sarcásticamente y empieza a exhortarlos diciéndole, así como hay un solo Dios en 3 distintas personas, así Dios ha dado distintos dones a la iglesia, pero todos provienen del mismo Dios. Pero quiero que pongan atención exactamente lo que es el punto de Pablo. Creo que es muy importante resaltar. Puedes tener dones muy notorios, y esto no significa que eres una persona espiritual. Tal vez puedes predicar como los ángeles. Tal vez eres un gran maestro, una maestra. Tal vez tienes mucho conocimiento, tienes el don de servir y andas involucrado en diversos ministerios. O tal vez darías tu cuerpo para ser quemado. O tal vez eres un experto en explicar el evangelio. Pero esto no te hace una persona espiritual. Muéstrame tu vida en privado. Muéstrame cómo le hablas a tu esposa, a tu esposo, a tu familia. Muéstrame cómo te comportas cuando nadie te mira, y te diré quién eres. Los corintios tenían que entender que todos los dones son un regalo soberano de Dios que no merecemos. Es una gracia. La gracia que me es dada, dice Pablo en Romanos 12. Tristemente, la idea de que ciertos dones te hacen más espiritual sigue penetrando muchas iglesias el día de hoy. Y esto se mira mucho, como ya mencioné, en las iglesias carismáticas. Primero de todo, los que piensan que el don de lenguas todavía está vigente el día de hoy, es una idea pagana. Lo que vemos en estos éxtasis es exactamente lo que Pablo está condenando en 1 Corintios 12. Segundo, en estos movimientos hay grupos de personas que se creen los elites de la iglesia, los elites espirituales, precisamente porque dicen que han tenido experiencias sobrenaturales. Y esto afecta a los que dicen no poseer este don o todavía no haber practicado o hablado lenguas en estas iglesias. Los hace sentirse como un fracaso espiritual. Costi Hinn, no sé si lo conocen, pero es el sobrino de Benny Hinn, el falso maestro. Él acaba de ser salvo hace poco, y Dios lo sacó del movimiento carismático. Él cuenta que en su testimonio que parte de lo que Dios utilizó para sacarlo de la falsa doctrina fue que la que en ese entonces iba a ser su esposa, la trajo a la congregación, y ella se sentía mal porque ella no podía hablar en lenguas. Ella no podía ser como los demás. Ella se esforzaba y trataba, pero ella no podía practicar este don. Ahora sabemos que no está vigente, pero ellos no sabían en este tiempo. Hasta que cayeron sus ojos sobre 1 Corintios 12, versículos 29 y 30. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas?
¿Interpretan todos? Es una pregunta retórica, la respuesta es no. Y el día de hoy se piensa que si no hablas, ahora sabemos que no son vigentes, pero ellos piensan que si no hablas, que no eres espiritual. La mala doctrina afecta la vida de la gente. Lo que tú crees sobre Dios afecta tu vida, afecta cómo adoras a Dios. Y el apóstol Pablo quiere establecer y quiere que entienda cada miembro de la iglesia que el don que han recibido es un regalo de Dios para edificación de los santos. Preguntas, ¿conoces tu don? ¿Y cómo estás sirviendo dentro de la iglesia con tu don? ¿Estás sirviendo aún en la iglesia local? Y si no lo estás haciendo, estás desobedeciendo. 1 de Pedro 4:10, que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Punto número 2, les dije, me dieron mucho tiempo. Diversidad de ministerios. Punto número 2, diversidad de ministerios, me faltan 2 versículos más. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y Pablo ahora nos habló de la diversidad de dones, ahora nos habla de la diversidad de ministerios. Y ahora Pablo empieza a hacer referencia a que no solamente hay distintos dones, también hay diferentes formas que Dios utiliza estos dones. Como acaba de mencionar mi hermano Jonathan, acabamos de venir de la conferencia de G3 y los expositores fueron los mejores que hay el día de hoy. Si no es que de todos los tiempos. En la lista estaban Paul Washer, un tremendo predicador, con mucho de nuevo. Buddy Buckham, un predicador sofisticado y elocuente. James White, un teólogo. MacArthur, un predicador expositivo. Lawson, Salvador Gómez. Y aunque cada uno tenía el don de enseñar, todos eran distintos. Aunque cada uno tenía el don de enseñar, todos tenían distintos ministerios y distintas formas que Dios los utiliza para edificar a la iglesia el día de hoy. Y los corintios tendrían que entender esto. A ellos se les había dado Pablo, Apolos, Cefas, pero ellos no aprendieron a apreciarlo, sino que creó división dentro de la iglesia. Ven conmigo 1 Corintios 3, 1 Corintios capítulo 3, y miren el versículo 4. 1 Corintios 3, versículo 4. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Miren el versículo 21, 1 Corintios 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Dice, en vez de que se peleen por Apolos y por Pablo y por Pedro, ¿por qué no se dan cuenta que todos estos dones son utilizados diferentes para edificar a la iglesia? Y no uno es tuyo, todos son tuyos. Dios ha dado dones para edificar a los santos. ¿En qué sirves tú dentro de la iglesia, hermano? La iglesia local. ¿Cuál es tu don? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cómo lo estás ministrando a otros? Punto número 3 y punto final. Diversidad de operaciones. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Dice, y hay diversidad, versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El punto es que todo viene de Dios, los dones, los ministerios y las oportunidades, todo vienen de un Dios trino. Todos vienen de la mano de nuestro Dios trino y soberano. Versículo 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para
provecho. Cada uno les ha dado la ministración para provecho. El Espíritu Santo tiene distintos ministerios. El Espíritu Santo nos adopta a su familia, Romanos 8:15, perdón. Nos bautiza en Cristo, 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo nos llama al ministerio, en Hechos 13:2 aparta a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. El Espíritu Santo escoge a los pastores de la iglesia, Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor. El Espíritu Santo convence del pecado, Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo empodera al creyente, Hechos capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo llena al creyente, Efesios 5, versículos 18 al 19. El Espíritu Santo garantiza la gloria, 2 Corintios 1, 21 al 22. El Espíritu Santo consuela, ilumina, mora en creyentes, intercede por nosotros, produce fruto, regenera, santifica, enseña y también nos da los dones para servir a Dios. Dios no solamente nos salva, sino que nos da la habilidad de servirle dentro de la iglesia. ¿En qué estamos usando nuestros dones? 1 Corintios 12, versículo 8 dice: porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La soberanía de Dios para repartir dones nos llama a servirle también con esos dones.